Lo que inició como uno de los planes más ambiciosos en la industria de los videojuegos y una remontada sin igual, hoy es una pesadilla en pleno colapso. Xbox y sus constantes cambios de estrategia tienden a convertir la marca en un zombie sin identidad, simplón y que apuesta a lo seguro para cumplir con las metas financieras y nada más. Lo peor es que el enemigo está en casa. ¿Qué está sucediendo con la marca que algún día nos maravilló? Te contamos a continuación. Lo sentimos, Xbox, pero la IA necesita comer. Hace unos días Microsoft anunció el despido de más de 9,000 trabajadores y tal como se anticipó, Xbox fue una de las divisiones más castigadas. Recortes, cierres, cancelaciones, hasta golpes bajos y ruines de los que te hablamos a profundidad en nuestra sección Beats titulada Xbox colapsa. Mientras medios, fans y comunidades se preguntan qué sucedió, reportes de fuentes confiables apuntan hacia la misma dirección. La razón de este baño de sangre no es otra que las decisiones que Microsoft tomó respecto a su negocio de inteligencia artificial. De acuerdo con un reporte de Jez Corden, periodista de Windows Central, que fue corroborado por The Seattle Times, Microsoft sacó la guillotina para hacer una fuerte inversión en su negocio de inteligencia artificial, donde comparte planes con la polémica compañía OpenAI. Fuentes internas señalaron que la compañía de Xbox tuvo que invertir más de $80,000 millones para calmar a los inversionistas que temen la debacle de este negocio y que al final se pierda la carrera de las IA ante competidores de primer nivel como Google y Meta. Reportes señalan que la relación con OpenAI está fracturada, toda vez que esta compañía se siente limitada por el contrato que firmó con Microsoft. Esto ha llevado a un periodo de tensión que anticipa que no habrá renovación del acuerdo en 2030 y la separación será inevitable. Copilot y demás opciones que ofrece Microsoft siguen sin dar el salto y hoy OpenAI parece tener interés mínimo en que esto suceda. Por si fuera insuficiente, en los últimos meses tuvo lugar un éxodo de desarrolladores de ambas empresas que aceptaron la oferta y plan de inteligencia artificial de Meta, empresas de Mark Zuckerberg. Así que hay fuga de talentos. El sector bursátil tiene miedo, pues la delantera que tomó Microsoft podría diluirse en los próximos meses, dando pie a una derrota significativa. Es en este contexto donde los videojuegos salieron a relucir, pues información fidedigna señala que los socios están molestos con el gasto que se hizo para la compra de Activision Blizzard King. El trato más grande en la historia de los videojuegos se cerró en $70,000 millones. Y hoy los inversionistas cuestionan que ese dinero se usara en gaming y no para potenciar el negocio de IA, que hoy parece el nuevo pero falso santo grial que alguna vez fueron las criptomonedas y los NFT. Para calmar las aguas en uno de sus sectores más lucrativos, Microsoft tuvo que hacer sacrificios en distintas áreas y por supuesto que los videojuegos estaban en la mira. Más allá de los buenos resultados obtenidos en su último trimestre fiscal, Xbox y Microsoft Gaming no satisfacen las expectativas. De hecho, es ahí donde salen a relucir dos nombres, Satya Nadella y Amy Hood. El reporte de Windows Central señala que la directora financiera puso metas inalcanzables, fuera de toda proporción, mientras el director general aprueba todo aquello que tenga potencial de negocio, así parezca una locura. La crítica se refiere a ambos directivos como un par de robots alejados de la realidad que convirtieron a la empresa en una entidad más cercana a los bancos y las bolsas de valores que al sector tecnológico. Desde su visión corporativa, todo sacrificio vale la pena, y eso es una muy mala noticia para los fans de Xbox, pues sus planes se están cayendo a pedazos. Xbox, más cerca de la pesadilla que de la gloria.
Históricamente, el ambicioso plan de Xbox y su intento de remontada iniciaron el 1 de junio de 2017. Ese día, el flamante jefe de Xbox, Phil Spencer, lanzó un servicio que buscaba cambiar la forma tradicional de consumir videojuegos, una suscripción mensual a cambio de tener acceso a una lista nutrida de títulos con calidad probada, pero en especial a las nuevas producciones de la marca que estaban en desarrollo. Al año siguiente se anunció Xbox Game Studios, un ambicioso plan para fortalecer el brazo first party de la marca y dar certidumbre a los millones de seguidores que todavía se mantienen fieles tras el colapso del Xbox One. Microsoft adquirió un puñado de estudios que harían juegos para su ecosistema y nada más. Luego vinieron las adquisiciones fuertes como Bethesda y una nueva generación de consolas con Xbox Series XS. Activision Blizzard King se unieron a la fiesta y la mesa estaba servida para satisfacer las exigencias del gamer occidental, además de gritar al mundo que la marca estaba de regreso con servicios, hardware, juegos, accesibilidad y quizá la experiencia definitiva de usuario. El arranque prometedor se topó con las dificultades de la pandemia, pero también con una falta de control y liderazgo en cada uno de los proyectos que se gestaron en Xbox Game Studios. Más de 20 equipos de trabajo con proyectos diversos y una proyección a futuro se ahogaron en esta generación. Aquellos que lograron destacar no fueron suficientes para inclinar la balanza a favor de la marca y el interés permaneció en PlayStation 5 y Nintendo Switch. Por supuesto que los resultados no fueron los esperados. Si se consideran las unidades vendidas del Series XS, podría terminar como la consola peor vendida de Microsoft, lo que se conjugó con la falta de hits en el mercado. El sector servicios y contenido se mantuvo a flote gracias a Xbox Game Pass, pero el romance se terminó cuando llegó a su tope en cuanto a usuarios de consolas, y fue necesario un cambio de enfoque favorable para PC, donde sí hay crecimiento. La compra de Activision dio impulso al sector videojuegos, pero detrás de esos grandes resultados está la monstruosa aportación de Call of Duty y Candy Crush, pues Xbox por sí mismo jamás habría logrado esas cifras, y al contrario, seguiría en números rojos. El ambicioso plan que nos emocionó en 2017, 2018, 2019 y 2020 se vino abajo. El usuario de Xbox dejó de ser prioridad cuando Satya Nadella y los directivos financieros ordenaron la apertura total del ecosistema. Bajo el lema "Esto es un Xbox", se han dedicado a colocar stickers en cuanto dispositivo se pueda para invitar a los jugadores a pagar Game Pass y ser parte de la experiencia. Sin embargo, eso ya no es Xbox, es Microsoft Gaming. Basta con revisar la línea ROG Xbox Ally, que nada tiene que ver con la consola, pues solo tienes acceso a aquellos títulos de PC. Un dispositivo de Xbox que solo tiene la pegatina y del cual te hablamos detalladamente en uno de nuestros videos. Peor aún, la marca se quedó sin identidad. En su comunicado tras la reciente ola de despidos, Phil Spencer opta por referirse al negocio de videojuegos como gaming. Sí, con la inicial en mayúscula en alusión a Microsoft Gaming. Ni una sola mención para Xbox. No está de más recordar que hay reportes que aseguran que Satya Nadella y demás directivos quieren diluir la marca para unificarla con su cartera de productos. La realidad es que, como mencionan los especialistas, no han logrado que la gente deje de relacionar su negocio de videojuegos con una consola. Es muy complicado decirle al público, tras casi un cuarto de siglo, que Xbox no es un hardware, sino un ecosistema, y en esa misión han fracasado. ¿Quién confía en Xbox? La parte más triste y lamentable de esta situación tiene que ver, por supuesto, con los despidos, cierres y cancelaciones, pues el daño al factor humano y las consecuencias que esto tiene y tendrá a nivel creativo es incontable. Hoy el fan tradicional de Xbox tiene que lidiar con el hecho de que las franquicias icónicas que alguna vez dieron identidad a su preferencia y gusto por los videojuegos se dirijan hacia PlayStation. La consola de Sony ya tiene Forza Horizon, tendrá Gears of War y todo apunta a que también Halo.
Pero no termina ahí. Mientras el discurso corporativo de Satya Nadella, Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty habla del usuario, del ecosistema como prioridad y el apoyo que dan a los estudios, la realidad luce diferente. No hay límites. Cualquier juego en desarrollo puede dejar de existir en el momento menos esperado. Un ex trabajador de Romero Games reveló que un día antes de que se anunciaran los recortes, el estudio del co-creador de Doom, John Romero, se reunió con Microsoft y no recibieron más que certidumbre sobre su proyecto. Buenas noticias, todo va bien, seguimos hacia adelante y más frases que se tornaron en mentira en tan solo 24 horas. Por medio de un comunicado, el estudio confirmó que su juego fue cancelado debido a que el financiamiento no se concretó, pero se reservaron el nombre del editor por motivos de confidencialidad. Romero Games no cerró, pero están buscando un socio que se encargue de publicar su nuevo título. Misión nada sencilla en estos tiempos. Una franquicia que acompañó a Xbox a la cima y luego al infierno fue Forza Motorsport, que en su momento fue una respuesta a Gran Turismo de PlayStation con una mirada más occidental. Turn 10 sufrió la pérdida de más de 50% de su equipo y reportes señalan que el resto se unirá a Playground para trabajar en Forza Horizon. Esto significa que el simulador de Xbox se acabó y no existirá más. Rare pasó años en incertidumbre después de pasar de Nintendo a Xbox, pero encontró el éxito de nueva cuenta con Sea of Thieves. De ahí que su siguiente proyecto, Everwild, generara expectativa. Hace 9 meses, Phil Spencer visitó la sede de la compañía británica y salió motivado de esa reunión tras conocer los avances de su nuevo título. Hoy, Everwild es un proyecto cancelado que jamás verá la luz. El desastre en Microsoft Gaming es tal que hasta los estudios que trabajan en las minas de Call of Duty sufrieron despidos. Incluso King, la prolífica compañía que genera millones con Candy Crush, tuvo que recortar personal. Diablos, hace tan solo 3 semanas dedicamos nuestro Level Up Show a hablar sobre las buenas noticias del Xbox Games Showcase 2025. Matt Booty jura por todos los dioses que todo lo que se vio en Summer Game Fest está activo y no se cancelará. Presume que más de 40 juegos están en desarrollo, pero a estas alturas, ¿quién confía en Xbox? El negocio de videojuegos perdió credibilidad y eso es un arma de doble filo. Por un lado, el mercado ya no tiene certidumbre sobre los lanzamientos de Xbox Game Studios, así que el jugador, en su calidad de comprador, puede carecer de motivación para apostar por la marca. Al mismo tiempo, ¿cómo incentivar el trabajo y la creatividad en cada equipo si nadie sabe en qué momento llegará el anuncio de que su trabajo llegó a su fin? El daño está hecho y especialistas con fuentes confiables aseguran que esto no ha terminado, pues pronto se anunciarán más bajas y cancelaciones. Un desastre absoluto. ¿A alguien le importa el gaming? A Microsoft no. Hace tan solo un mes, Satya Nadella presumió la presentación de Xbox en el Summer Game Fest y los planes de celebración por los 25 años de la marca que se llevarán a cabo el próximo año. Hoy, el ánimo está por los suelos, ya que el liderazgo demostró que una consola son sus palabras y otras sus acciones. Durante la polémica y el pleito legal por la compra de Activision, jefe máximo de la compañía exigía que se les dejara competir. Han tenido vía libre para hacerlo desde entonces, pero los datos y los hechos no hacen más que exponer desinterés, incompetencia, malas decisiones y que el gaming importa lo mínimo ante otras áreas de mayor interés. Ningún estudio o juego están seguros, y ese otrora ambicioso plan puede terminar siendo muy diferente a lo que alguna vez nos prometieron. ¿Qué opinas al respecto como fan de Xbox? No olvides dar tu opinión en la sección de comentarios y en la descripción encontrarás los enlaces a otros videos de nuestra cobertura sobre la actual problemática que se vive en Xbox. Sigue con nosotros en Level Up.